asuntos relacionados con derecho, con el doctor Diego Valadez, yo me siento, fíjate, salió en verso, bajo techo. Con un colega. Colega, ojalá, ojalá. Diego Valadez es muy generoso. Entre los cargos que ha desempeñado, pues fuiste ave de paso en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y por lo mismo, Diego, ya hemos hablado en otros casos de asuntos específicos sobre tal o cual propuesta de ley o tal o cual situación legal que tenga que ver con asuntos constitucionales, pero esta vez, Diego, yo quiero preguntarte tu visión del problema, la guerra esta que hay a propósito de la acusación contra el ministro en retiro Arturo Saldívar y algunos de sus ex colaboradores, porque ya se volvió un asunto pues que yo no alcanzo a entender. Inclusive ya una y otra parte pues tienen sobre sí la amenaza de juicio político. ¿Qué está pasando en materia pues de justicia y de Poder Judicial Federal, Diego? Carlos, no te culpo de que no alcances a entenderlo, porque en efecto es un asunto ininteligible. En los 2 siglos que cumplimos este año, de constitucionalismo. La Constitución del 24, 1824. Tenemos 200 años de vida constitucional como país independiente. Nunca en 200 años, y mira que pasamos por momentos muy aciagos, tuvimos una situación como la que hoy se padece en México en cuanto a la tirantez entre el Poder Judicial y el resto del poder público, porque están en contra del Poder Judicial el Poder Ejecutivo, la mayoría congresual, el partido hegemónico, una buena parte de los gobernadores y hasta la candidata a la presidencia. Todos contra el Poder Judicial. Esto no se había visto nunca en la historia de México, ni siquiera en los momentos más desafortunados de nuestra vida, cuando las libertades públicas fueron asfixiadas durante procesos dictatoriales. El Poder Judicial es el poder de nosotros, de los justiciables, o sea, de 130 millones de potenciales solicitantes de justicia. El poder legislativo nos representa entre comillas, porque no es una representación vinculante, y está bien que así sea. Los elegimos y luego ellos hacen lo que creen que deben hacer. Lo que creen que deben hacer. Pero los jueces están para vigilar nuestra libertad, nuestra seguridad jurídica, nuestros derechos. Son los que la propia Constitución menciona como garantes de nuestros derechos, y aquellos a los que nos garantizan nuestros derechos, todo el poder político, todo el peso del poder político los tiene literalmente arrinconados. Los descalifica, les llama corruptos, incompetentes y otra serie de dicterios que han... El presidente dice que el Poder Judicial está, así lo dice, casi podrido. A mí me llamó la atención que un legislador que se ha caracterizado por la búsqueda de consensos ahora habla de la dictadura de la toga. ¿Cuál dictadura? ¿Cuáles son las normas que ha creado el Poder Judicial? Dictadura de la toga. El doctor Valadez es muy, como lo han visto ustedes, muy decente, muy correcto, muy propio. Quien lo dijo fue el senador Ricardo Monreal. La dictadura de la toga. Es una declaración muy irresponsable y que no tiene ningún fundamento jurídico, es una expresión retórica de coyuntura política. Una dictadura significa la actuación al margen de la ley. Pensar que los jueces de México
actúan, y decirlo así en el Congreso, al margen de la ley, sinceramente es un exceso retórico. Sí, lo cual no descarta la posibilidad de que haya jueces arbitrarios o corruptos o que hacen Sin duda. actos contra la ley. Nada se descarta. Pero de ellos se encarga, mediante denuncia, inclusive anónima, el Consejo de la Judicatura. Así es. Y al Consejo de la Judicatura Federal llegó, Diego, una denuncia anónima en contra del ministro en retiro Arturo Saldívar y varios de sus operadores cuando presidió el Poder Judicial Federal. Y la interpretación de Saldívar es que este es un ataque de su sucesora, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, para servir a la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez. Yo digo, pues ahí interpreta, y creo que en asuntos judiciales lo más difícil es demostrar la intencionalidad, ¿no? Puede ser, si fuera el caso, pues porque lo quería perjudicar a él concretamente, no para servirle a nadie, no sé. Bueno, durante el periodo de la presidencia del ministro Saldívar llegaron algo así como 270 denuncias anónimas. Que se atendieron. Y se atendieron. En el periodo del actual presidente han llegado alrededor de 60 y se han atendido. El problema entiendo que se plantea porque esta denuncia se filtró. Sí. Ahora, sí, dice, al filtrarla la filtró la ministra. La filtración es una expresión coloquial, que no quiere decir nada. Teóricamente implica que alguien de adentro la dio a conocer hacia afuera. Pero pudo haber sido también el propio o los propios denunciantes quienes la hayan hecho circular. Es cierto. ¿Quién pudo impedírselos? Y por otra parte, aquí hay algo muy importante. Sí, las personas denunciadas tienen derechos, pero también hay otro derecho, que es el de conocer la verdad, que es lo que nos toca a nosotros como gobernados. Y en derecho se reconoce que puede haber conflictos de derechos o conflictos de principios, y hay que ponderar cuál prevalece. En todos los casos en una democracia prevalece el de acceso al conocimiento y el de derecho a la verdad, que nos concierne a los gobernados, a los justiciables, a los ciudadanos, por encima de los derechos que puedan tener los funcionarios. O sea, en puestos los derechos de los funcionarios versus los derechos de los gobernados, siempre deben prevalecer los de los gobernados. Los nuestros, claro. Bueno, además, doctor Valadez, en esto de la filtración, ciertamente no es propio que una denuncia o un asunto que implica pleito judicial se esté balconeando en medios. Se mantienen en reserva hasta que eso quede en manos de un juez. Pero hay un caso que fue extraordinariamente ruidoso, el de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, en que pues de la Fiscalía General de la República salió o se filtró una declaración ministerial donde implicaba como a 20 personas y que ha resultado como una declaración patito, pero por lo pronto enlodó a muchos políticos, a una periodista, y nadie protestó porque se hubiera conocido lo que debió mantenerse en reserva. Pues es el caso de esta denuncia contra Saldívar, ¿no? La verdad, Carlos, y estoy hablando ante un maestro universitario, no solo un gran profesional, sino que tú eres reconocido como autor y profesor en la universidad. El derecho a la información ha cambiado y sigue cambiando. Y ya no será posible en el futuro evitar que la sociedad se entere de todo. Y qué bueno, ya la época de la confidencialidad y de las verdades crípticas ya pasó. Todo debe saberse y la verdad es como el agua, creo, doctor. Claro. Encuentra siempre su salida. Por supuesto. Y el conocimiento de este tipo de episodios es
la mejor vacuna que podemos tener en contra de la corrupción y en contra de los malos manejos de quienes tienen responsabilidades públicas. Y si son inocentes, si las imputaciones son infundadas, qué bueno que así se acredite y qué bueno que haya una sociedad dispuesta a reconocerlo. Pero Arturo Saldívar, entre lo primero que dijo en su reacción de hace 2 viernes, fue que era una denuncia anónima y sin pruebas. Y tengo entendido, quizás tú lo tengas más bien estudiado, que primero las denuncias anónimas son válidas. Por ejemplo, cuando se denuncia, tú ves que ocurrió no sé qué crimen ante tus ojos, pues lo reportas, no quieres dar tu nombre, no lo das. Y la ley lo reconoce. Y la ley lo reconoce. La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece la posibilidad de la denuncia bueno, anónima. Y en el caso del Poder Judicial, en el Consejo de la Judicatura, hay un acuerdo en que queda claro que se reciben denuncias anónimas. Y en una reforma entre el 18 y 2020, con Saldívar presidiendo la Corte, en un acuerdo del Consejo de la Judicatura se resolvió que había también una excepción para esto de que además de la denuncia se presenten pruebas. Esa es la excepción que está rigiendo acá. Y como el Consejo no puede investigar ni sancionar a un ministro, está acordado, y entiendo que es constitucional, que ese asunto pues se va a la Suprema Corte, al Pleno de los 11 ministros. Al Pleno de los ministros. Ahora, las pruebas se aportan también durante el curso de un proceso. Ya en el proceso, pero claro, estamos apenas en los inicios. En los inicios. Y yo te pido... La denuncia primera es la de hechos y luego ya vienen las pruebas. Primero la denuncia de hechos y luego viene lo que sería quizás la investigación. El tiempo de esta emisión se agotó, doctor. Yo te pido que permanezcas para seguir exprimiendo la naranja. Con el mayor gusto, Carlos. Gracias. Gracias al doctor Diego Valadez. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.